El amplificador de una guitarra es una caja que contiene un aparato para aumentar la señal eléctrica y un altavoz. Algunos amplificadores llevan modernos circuitos de silicio, mientras que otros usan tubos de vacío tradicionales. Si quieren dejar de tocar la guitarra al aire y molestar a los vecinos, un buen amplificador es una buena inversión. Los componentes electrónicos de un amplificador van dentro de un armazón de metal. El armazón de este modelo se ha hecho con una lámina de acero de menos de 1 milímetro de grosor. Una máquina guiada por ordenador llamada punzonadora de torreta corta el contorno y hace una serie de orificios y ranuras para los controles. Después se usa una dobladora guiada por ordenador para dar forma a la plancha del armazón. En otra zona, nace la placa de circuitos que irá dentro del armazón. Una broca hace unos pequeños orificios en una placa laminada bañada en cobre. Los orificios son para los diferentes componentes electrónicos. Una prensa de serigrafía automática graba un diagrama del circuito eléctrico con tinta resistente al amoníaco. Después, la placa pasa a una máquina que usa amoníaco para disolver el baño de cobre. El cobre protegido por el diagrama de tinta permanece intacto. A continuación, la máquina enjuaga la placa con hidróxido de sodio para disolver la tinta, dejando tras de sí tan solo el diagrama de circuitos en cobre. Esta configuración de cobre conducirá la electricidad a los componentes de la placa de circuitos. Unas máquinas automáticas insertan los componentes más pequeños. Aquí lo vemos a cámara lenta y a velocidad real. Otra máquina pliega los avances de unos componentes más grandes para asegurarlos hasta que se suelden. Después se colocan las piezas grandes e irregulares a mano. Entre ellas, los zócalos para los tubos que darán potencia al amplificador. Ahora los conectores de cinta que unen diferentes zonas de la placa de circuitos y los cables que conectan los componentes externos a la placa. Todo se suelda en una sola acción, usando un proceso llamado soldadura de ola. La placa de circuitos pasa por un baño de plomo y estaño fundido. En apenas unos segundos, el metal licuado se endurece y une los componentes con total seguridad. Volvemos al armazón de acero que vimos crear antes. Desde entonces, lo han pintado de negro. Las marcas de control, los logotipos y otras informaciones se graban usando una impresora de serigrafía. Comienza el montaje final. Primero se atornilla la placa de circuitos en el armazón. Después se enchufa el tubo preamplificador en el zócalo apropiado de la placa. Este tubo aumenta la señal eléctrica que procede de la guitarra y la lleva a los tubos de salida, que suben el nivel de voltaje, haciendo la señal más fuerte y más alta. Una vez colocados los botones de control y cubierta la parte inferior del armazón, se insertan y sujetan los tubos de salida, cuyo número varía según los vatios de potencia que el amplificador esté diseñado para producir. El armazón con las partes electrónicas se coloca en una caja. Esta empresa hace cajas con contrachapado de abedul báltico de alta calidad, pero otras empresas suelen usar contrachapado doméstico, DM o incluso plástico. Tras cubrir la caja con símil cuero y añadir refuerzos en las esquinas, se colocan los dos componentes restantes, el reverb de muelles y el altavoz. Cuando la señal eléctrica pasa por el amplificador, parte de la señal se desvía hacia un extremo del muelle, haciéndolo vibrar. El otro extremo del muelle capta esa vibración y la envía de vuelta a través del amplificador como señal retardada. Esa reverberación se combina con la señal original para producir un sonido más alto. Y a tocar.
A continuación, en Así se hace, canicas, porque nunca se es demasiado mayor para jugar.